Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy la verdad que, como veis, estoy aquí tumbado en el sofá. Ya es por la noche, son como las 11:30 de la noche. Y la verdad que nada, hoy ha sido un día muy largo. La verdad que he hecho muchas cosas y por ello precisamente he ido a cenar, etcétera. Y después de cenar ya me he quedado pensando, tengo que grabar el vídeo, de qué voy a hablar, no tenía ni idea. No encontraba hoy, digamos, una inspiración por la que hacer un vídeo, intentar explicaros algo hoy. Como ya os dije en los vídeos pasados, YouTube me lo voy a tomar un poco más de hablar con vosotros a la cámara, hablar sobre X temas, sobre X reflexiones que ya sea que me pase durante el día o ya sea que tenga esa idea en la cabeza y quiera transmitirla. Y como os digo, va a seguir siendo un vídeo al día, ya que como es el propósito que hice al principio de año, lo quiero seguir manteniendo durante todo el año, para ser consecuente al final conmigo mismo, y a pesar de que cambie, digamos, un poco el formato con el que empecé el año, al final el propósito y el objetivo es el mismo, que es ser constante y disciplinado durante todo un año y ser capaz de subir 365 vídeos en 365 días. Así que como os digo, estaba tumbado aquí en el sofá, no voy a mentir, estaba scrolleando, ya estaba un poco así cansado y como os digo, me he quedado pensando qué puedo grabar, sobre qué puedo hablar hoy y justo he caído en que por suerte me he traído esto conmigo y digo, ¿de dónde puedo sacar la inspiración? Y he pensado, ¿qué mejor que sacar la inspiración de mí mismo? ¿Qué es esto? Es la agenda de 2025 que me acompañó durante todo el año pasado. ¿Qué tengo aquí? Pues sinceramente tengo de todo. A principio de año me apuntaba las cosas que tenía que hacer durante el día. Por ejemplo, os leo, el 9 de enero a las 11, entrenamiento en pista. A la 1, mandar correo a una empresa. A la 1:30, lectura. Tenía hora por hora y tarea por tarea qué es lo que tenía que hacer. O sea, literalmente, yo creo que esta agenda es la mayor representación de mí mismo del año pasado. Me explico. Como os digo, empecé en enero muy fuerte, apuntando todos los días. Los primeros días están las páginas llenas de la rutina, que hago, enseñanzas de cada entrenamiento, que también me lo puse como objetivo en cada entrenamiento apuntar, ya sea un aprendizaje, ya sea algo que tengo que recordar para poder seguir mejorando y jugar mejor, cualquier tipo de enseñanza o cosa que sentía que tenía que aprender sobre el entrenamiento que hacía ese día, me lo apuntaba aquí en la agenda. Y al final, durante enero, pude mantener todo esto. Según veo, me apuntaba incluso lo que hacía el fin de semana, que no tenía nada que ver con el pádel. Por ejemplo, me apunté el 24 de enero, fin de semana muy malo de salud. Fijaros que destaqué que el 24 de enero tuve un fin de semana de mala salud, porque a mí mismo me sorprendió que estuve enfermo durante esos 2 días. No llegué a estar enfermo de estar en cama, etcétera, pero sí que me acuerdo que tuve muchos mocos, que estuve malo, y fue algo que me sorprendió, ya que como os dije en el vídeo de la exposición al frío, llevo más de 2 años sin ponerme realmente malo de, yo sé, de ir al médico o de estar en cama durante varios días. No me he llegado a poner nunca malo, pero sí que recuerdo que este fin de semana llegué a estar un día bastante fastidiado y ya al segundo día no tan mal. Pero como os digo, la verdad que tener esta agenda de 2025 vale oro. Y me estaba planteando este año si comprarme una agenda o no, o hacerlo en notas del móvil o algo así, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Porque al final esto queda plasmado, sí o sí, todo en un sitio. Además, te obliga a ti mismo como no es un acto natural, el ponerse a escribir como una agenda. Antes sí que lo era cuando íbamos al instituto o cuando teníamos que hacer X tareas. Sí que te lo apuntabas todo en un sitio físico, pero al final ahora con el móvil, si tienes que comprar algo o lo que sea, al final te lo apuntas en el móvil, en notas o en un WhatsApp o donde sea y ya está. Pero aquí, al final, todo queda plasmado y sobre todo tú mismo ves cómo has sido disciplinado durante el año, cómo te has tomado ese objetivo que te has puesto al principio de escribir todos los días algo, ponerse de reflexión y tal, y además te ayuda a recordar qué es lo que has hecho durante el año, porque al final, como os digo, yo al final me apuntaba básicamente todo, el horario en el que entrenaba, cuando comía, las clases que daba. O sea, yo ahora mismo sé las clases que he dado durante el año pasado. O sea, imaginaros, yo ahora mismo podía hacer un resumen de cada día las horas que he dado durante todo el año pasado.
por ejemplo, me apuntaba frases como silencia el ruido a tu alrededor. O sea, imaginaros que después de una mañana de entrenamiento de pádel, la enseñanza o el conocimiento o la moraleja de ese día que quería quedarme conmigo era silencia el ruido a tu alrededor. Que en ese momento, recapitulando un poco y pensando por qué puede ser, es que hubo un tiempo en el que yo mismo estaba un poco quemado con el pádel. Al final son muchos días de rutina, siempre lo mismo, muchas veces notas como que no progresas, y al final es como que tenía en mi cabeza tantas cosas, de presión de al final te estás dejando mucho dinero por esto, por los entrenamientos, estás trabajando horas para luego ir a los torneos y que no salgan como tú quieres. Y todo este ruido que había en la cabeza, al final me estaba pasando mucha factura y muchas veces notaba como que era un ruido que me venía del exterior. Es como os digo, para mí esa frase, realmente ese silencio, ese disipar el ruido alrededor, realmente lo que quería decir es que todas esas voces, todas esas cosas, esos estímulos negativos, que yo creía que eran negativos o que yo mismo me ponía que eran negativos, al final tenía que intentar silenciarlos, ya que me estaban distrayendo de mi objetivo. No me estaban permitiendo estar concentrado y estar focalizado en el objetivo que yo quería, y sobre todo con la actitud correcta que yo quería tener, que era todos los días levantarme con ganas, todos los días intentar buscar mejorar en algo, llevarme alguna moraleja, intentar estar más experimentado en ciertas cosas o mejorar algo en táctica, en técnica, cualquier cosa que me hiciera progresar un poco más, pero al final, como os digo, como yo mismo me ponía esas trabas, si yo mismo no me daba cuenta, ya sea escribiéndolo aquí en la agenda, reflexionándolo, etcétera, yo iba a seguir con esa dinámica constantemente, pero al final, como intentaba al escribir en la agenda, reflexionar un poco, pensar cuál es la moraleja, cuál es el pensamiento o la filosofía que me llevo de este entrenamiento, de estas cosas que han sucedido en mi día a día. Y si día a día vas reflexionando sobre tus pensamientos, lo que has hecho y sobre todo cómo estás actuando frente a esas cosas que te están pasando durante el día, tú mismo ves reflejado si tus pensamientos están siendo acordes a los objetivos a los que tú quieres, o realmente te estás sintiendo muy estancado porque tus pensamientos y tu filosofía no está siendo fiel a esa parte positiva que realmente que tú tienes en el fondo, pero que no le estás dando paso, ya que solo te estás centrando en lo negativo o solo te estás centrando en las cosas que no te salen al 100% y no estás conforme con ello, que eso también tiene que ser importante, pero al final tú tienes un objetivo, el objetivo que te haya marcado, cada uno con lo suyo, y al final, si tú no te enfrentas a ello con una actitud siempre positiva y siempre proactiva, con ganas de seguir mejorando, de cuáles son los siguientes pasos que puedo hacer para seguir mejorando o cómo puedo salir de este estancamiento, al final, si no lo enfrentas todo con esa actitud positiva y al final simplemente van pasando los días, cuando al cabo de un tiempo tú te das cuenta de que estás estancado o que llevas un tiempo en el que no te sientes con las mismas sensaciones, con la misma confianza, es porque en el día a día no has parado nunca a reflexionar qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo. Por eso, esto de verdad que es una de las mayores bendiciones que me agradezco a mí mismo, el haberme puesto este objetivo de escribir las cosas en una agenda. Porque os prometo que a mí mismo me obligaba a, si yo me dejaba este hábito, yo mismo me notaba con el paso de los días que mis sensaciones, mi confianza y mi foco se iban deteriorando poco a poco. Porque al final, cada día, como os he dicho antes, no estaba centrado en qué es lo que estaba haciendo y no estaba reflexionando cuáles eran las cosas en las que yo tenía que centrarme para poder seguir mejorando, y simplemente entraba en rutina, entraba en un día tras otro, y ese bucle me volvía a hacer que me estancara y sobre todo que volviera a perder confianza porque no sabía lo que me estaba pasando y cuál era el motivo de por qué me estancaba o por qué perdía partidos teniendo muy malas sensaciones cuando la semana pasada tenía muy buenas sensaciones. Todas estas cosas pasaban porque yo mismo no pasaba tiempo conmigo mismo y no reflexionaba sobre qué era lo que necesitaba o qué cosas estaba viendo en los entrenamientos que tenía que aplicar en los partidos inmediatamente, en vez de simplemente fluir, dejarte llevar por las emociones, etc. Esto, que en mi caso era sobre el pádel, se puede extrapolar a cualquier tipo de objetivo, ya sea laboral, ya sea personal. Al final, lo único importante es, si tú cada día
al final del día, al principio del día, eso ya cuando cada uno le venga mejor. Intenta reflexionar, a ser posible, si lo haces durante el día, si lo haces por la noche, ya que has pasado todo el día, o por la mañana del día anterior, es suficiente, lo importante es que sea cada día. Si tú al final cada día te paras 5 minutos, 10 minutos, no tiene que ser más, es simplemente para esclarecer unas ideas, unos conceptos, una moraleja sobre el día anterior y tener claro cuáles son las sensaciones que está viviendo tu cuerpo y cuáles son los pensamientos del día anterior que tu propio cuerpo tiene, e intentar analizar si esos pensamientos están siendo positivos y están siendo claros hacia el objetivo que tú tienes, o al final estás perdiendo un poco el foco, te estás centrando en problemas que han surgido, cosas que no esperabas y que te hacen perder el foco, y tú mismo te das cuenta si tus pensamientos están alineados con tu objetivo o se están yendo por otras ramas. Pero eso, si tú no te paras cada día 5 o 10 minutos o 15 minutos, si tú no te paras a reflexionar y a entender lo que tu cerebro está procesando sobre el anterior día, tú mismo no te vas a dar cuenta de que estás dejando que tus emociones fluyan, no estás tan focalizado en el objetivo que te has puesto, y por lo tanto no estás siendo todo lo efectivo que puede ser, porque estás dejando que fluyan tus emociones. Y el problema de las emociones es que muchas veces nos pueden motivar, pero a la vez muchas veces nos pueden distraer completamente y hacer que nos estanquemos o incluso que volvamos a retroceder en el objetivo que tenemos. Nada, chicos, hasta aquí el vídeo. La verdad que yo mismo estoy sorprendido de que al final me ha quedado un vídeo muy interesante, yo creo. Como os digo, hoy no encontraba mucho la inspiración, estaba aquí en el sofá ya a punto de decidirme entre irme a dormir o no, pero he dicho, he intentado, os prometo, he intentado buscar inspiración de todos lados, me he quedado mirando a un punto ciego, hasta que he dicho, si tengo este cuaderno, ¿cómo puede ser que no haya caído antes en poder hablar sobre cómo a mí me ha ayudado tanto poder hacer esta rutina de apuntar cada día alguna moraleja, algún aprendizaje que he tenido durante ese día, y ver si estoy alineado con el objetivo que quiero o no? Al final, como este año estoy tan centrado, de verdad, y os lo digo en serio, estoy tan centrado en todos los días ser productivo y hacer cosas, sobre todo con el tema de las redes, esto me ha venido al pelo, porque en cuanto lo he visto he dicho, ostras, es que es el mayor reflejo, igual que en el canal de YouTube. Al final cada día se ve al final si subo un vídeo cada día va a quedar reflejado cuál ha sido mi día a día y cuáles son las emociones que he sentido. Eso mismo es lo que el año pasado intenté plasmar dentro de esa agenda. Y al final, cada uno lo puede hacer como quiera, se puede hacer en vídeo, se puede hacer en agenda. Lo importante es que cada día haya unos minutos del día en el que estés contigo mismo y sobre todo que estés reflexionando sobre los pensamientos que te vienen a la cabeza, sobre tú mismo, qué opinas sobre ti mismo, que es una de las cosas más importantes de todas. ¿Cuál es tu cabeza? ¿Qué piensas sobre ti mismo y lo que estás haciendo en cada día? Si tú eres capaz de cada día darte cuenta de eso y ser consciente de eso, es más fácil que controles tus pensamientos y por lo tanto es mucho más fácil que logres progresar y seguramente puedas llegar a conseguir tus objetivos. Señores, muchas gracias, espero que os haya gustado mucho el vídeo, os mando un saludo desde aquí, desde Chipre, un día más, viviendo la vida que quiero, luchando por seguir mejorando día a día, y os espero mañana con un nuevo vídeo. Cuidaros, un abrazo.